Las frutas, las verduras, las hierbas y especias que van juntas en el mismo equipo y los alimentos silvestres, que, bueno, el rey de los alimentos silvestres son los arándanos silvestres. La claridad mental que me dan los arándanos silvestres, por ejemplo. Es increíble, ¿no? Porque yo durante muchos años he luchado contra esa niebla mental y la fatiga y demás. Y, y me hacen concentrarme de una manera muy especial. Cuando usamos la comida como medicina, muchas veces tenemos esa idea de que funciona como un medicamento, ¿no? Entonces uno se come una manzana o se come un par de manzanas a la semana y dice, ay, yo no siento nada, ¿no? Pero bueno, que justamente no funciona de esa manera. El pescado no tiene este poder que tienen los cuatro sagrados de ayudarte a sacar las toxinas afuera. No, hacen que se llevan a más adentro del cuerpo y que se queden allí. Bueno, hoy vamos a hablarles de los cuatro sagrados, ¿no? Que hemos estado hablando mucho de estos cuatro implacables que son los que están detrás de son los causantes, ¿no? De las enfermedades crónicas autoinmunes. Y un poco la idea es traer eh, las herramientas que nos ayudan a combatirlo, ¿no? Que es no solo el problema y saber la causa, sino cómo podemos hacer para eh, para combatir todas las herramientas que tenemos, que son muchísimas, que son estos cuatro sagrados, que son cuatro elementos muy mágicos que ¿quién nos quiere compartir? ¿Cuáles son los cuatro sagrados? Ahí voy, esta es fácil, esta me la sé. Son las frutas, las verduras, las hierbas y especias que van juntas en el mismo equipo y los alimentos silvestres, que, bueno, el rey de los alimentos silvestres son los arándanos silvestres. ¿Qué haríamos sin arándanos silvestres? Pues ahí. Eso también lo mencionamos ya en algún otro capítulo, en el del batido de desintoxicación de metales pesados. Sí. Y lo más alucinante es cuando empiezas a profundizar en esta alimentación y el libro que más te acerca a todo el poder que tienen estos alimentos cuando se habla de superfoods o real foods o cosas así que como que quieren darle la fuerza que tienen estos alimentos naturales. El libro que más es el que tiene título como nuestro canal o nuestro canal como ese libro, que es Alimentos que cambian tu vida. En ese libro te define no solo los síntomas o para qué puedes aplicar cada uno de estos alimentos, sino el apoyo emocional y la lección espiritual que te brindan, porque te hace entender que te pueden ayudar a más niveles que el nivel físico. Y es muy, muy importante ver que eso se cumple, porque tú puedes probar, por ejemplo, las patatas y te razona por qué las patatas te ayudan a enraizarte, porque sabemos que las patatas están debajo de la tierra, nacen debajo de la tierra y es como lógico que siempre esta alimentación es muy lógica cuando ya lo entiendes, claro. Si no sabes nada, a lo mejor no asocias tú solo esos puntos, no los enlazas, pero cuando te lo cuentas que es tan, tan lógico y después ves que sí, si tomas patatas, estás más con los pies en la tierra, más asentado, más en tu ser, no volátil o disperso, así. Y funciona, sí que funciona. Sí, porque para quienes no saben, ¿no? Y quizás les resulta un poco extraño, todos sabemos, ¿no? Que las frutas y las verduras, las especias, las hierbas, todos estos alimentos tienen un montón de nutrientes, ¿no? Que nos ayudan a nivel físico. Todos sabemos que la ciencia ha descubierto eh, una parte, y no muy grande, de la magia que tienen estos alimentos que están en la tierra mucho antes que nosotros incluso, y fue lo primero que comimos, porque antes de cazar incluso éramos recolectores, entonces íbamos picoteando por ahí, ¿no? Lo que encontrábamos. Y estos eh, alimentos, además de tener vitaminas, minerales, antioxidantes, todas esas cosas que ya sabemos, que no vamos a discutir, tienen un montón de cosas que yo creo que la ciencia tardará años luz, ¿no? En descubrirlas y algunas quizás nunca.
y es que cargan con otras cosas, cargan con información del sol, cargan con luz solar, cargan con agua, que él describe, ¿no? Dos tipos de agua, una parte que tiene que ver con la hidratación, la que hidrata nuestro cuerpo físico, y otra parte que apoya nuestro aspecto emocional. Entonces, es lo que decía Mónica, ¿no? De cómo estos alimentos, quizás para el que nunca lo escuchó o le resulte un poco extraño, ¿no? Cómo nos apoyan a nivel emocional y a nivel espiritual, porque están conectados con la tierra, están conectados con los elementos, están conectados, bueno, con ciclos de vida, de los cuales creo que conocemos todavía muy poco como seres humanos. No sé si tiene alguna experiencia también que quiere compartir de cómo interactúa o cómo han cambiado estos alimentos más allá, ¿no? Del aspecto físico y de sanar nuestros síntomas físicos. Uy, dejé el silencio. Bueno, pues ahí voy. Para mí personalmente, es el cambio más grande que veo es cuando tomo hierbas aromáticas y los arándanos silvestres. Bueno, en general los alimentos silvestres, ¿no? De pequeña ya recolectaba los arándanos silvestres, pero en ese momento no me di cuenta, ¿no? Lo especiales que eran. Y ahora, mm, cuando te alimentas de esta manera, ¿no? También conectas más con tu cuerpo y sí notas esa diferencia. A mí me parece impresionante la claridad mental que me dan los arándanos silvestres, por ejemplo. Es increíble, ¿no? Porque yo durante muchos años he luchado contra esa niebla mental y la fatiga y demás, y, y me hacen concentrarme de una manera muy especial, y eso yo lo agradezco muchísimo, ¿no? Después, por ejemplo, la naranja siempre no nos parece como una fruta muy normalita, ¿verdad? Que la damos por hecho. Creo que sobre todo en España, ¿no? Porque hay mucha naranja y tal. Y no debería ser así, ¿verdad? Yo por lo menos pienso eso, ¿no? Es como, porque es una fruta que siempre hemos tenido aquí, pues eso no la hace menos especial, ¿no? Y además no siempre fue así, y sobre todo no es así en los países más fríos. Antiguamente las naranjas ahí valían su peso en oro, ¿no? Como dice Anthony, porque traían el sol en forma líquida a esos climas tan fríos, ¿no? Y es verdad que cuando leía esa parte sobre la naranja, yo decía, es verdad, a mí cuando vivía en esos países fríos, sí que me hacía ese zumo de naranja por las mañanas, sobre todo en invierno, y sin pensarlo, ¿no? Y me daba una sensación de alegría y a la vez una paz profunda, ¿no? Es una sensación muy interesante, ¿no? Y lo que dice Anthony, de que la naranja es como un rayo de sol que nos saca de la tristeza o de estados bajos de ánimo, porque eso puede pasar en climas fríos que no tienen tanto sol, ¿no? Y nos llena de calor y de positividad. Em, y yo creo que por ello su papel espiritual, ¿no? Es recordarnos, ¿no? de todas las cosas importantes que damos por hecho en nuestras vidas. Y de hecho lo dice Anthony en el libro, esa conexión, el entender un alimento a esa profundidad me parece súper bonito. Sí, yo creo que, bueno, ¿por qué traemos el tema o tema emocional y espiritual también? Porque si quienes nos están escuchando llevan tiempo con síntomas, saben que este camino no se trata solo del aspecto físico, porque a medida que van pasando los años, ¿no? Y nos vamos encontrando respuesta a nuestros síntomas, a medida que nos vamos encontrando con respuestas como tu cuerpo se ataca a sí mismo, o como te lo estás imaginando, o como que debe ser estrés, o como que nadie te crea. Al final, esto termina siendo no solo una carga física, sino también emocional, porque algo se va rompiendo adentro tuyo, ¿no?
Entonces, cuando uno empieza a sanar, sí, sana los síntomas físicos que son como los más evidentes, ¿no? Pero también vamos creando heridas a nivel emocional, se nos hiere el corazón, el alma, ¿no? Y eso también hay que sanarlo y es la magia que trae estos alimentos, me parece, ¿no? Que sin querer, quizás uno buscando, yo qué sé, la naranja, ahora que hablabas de eso, por la vitamina C o por un montón de otras cosas que sabemos que tiene, de repente nos encontramos más alegres, ¿no? Entonces al final termina siendo una sanación íntegra, ¿no? De todos los aspectos, y aunque no lo busques, porque yo creo que la mayoría de nosotros empieza más que nada por una cuestión de síntomas físicos y de repente se encuentra, ¿no? Que está como que la parte espiritual también se abre y mucho tiene que ver con esto, con que consumimos cantidad de estos alimentos, ¿no? Totalmente. Muy bien dicho, Agus. Muy bien, me gusta cómo entras el lado espiritual en esta charla. Em, y eso me hace pensar en la manzana, ¿no? Es otra fruta ultra valorada, ¿no? Que la manzana, como que es la fruta casi más aburrida que hay, porque se puede obtener en cualquier sitio del mundo casi, ¿no? Pero he llegado a valorarla muchísimo y sobre todo la manzana roja, sobre todo porque es tan sencilla, la puedes obtener fácilmente y por un lado, el lado físico para mí es que tengo una deshidratación profunda en mis células y una característica de la manzana roja es que te nutre, que te hidrata hasta los niveles más profundos de todas las células. Y dice que lo noto totalmente, no es verdad, pero lo noto cuando me lo como. Yo la incluyo en la rutina de la mañana, ¿no? Después del batido. Intento comerme una, dos, a veces puedo incluso tres, dependiendo del tamaño. Pues me las corto y me las como. Y es una sensación de refrescarse, ¿no? A lo menos yo en la boca y luego sí que siga hacia todo el cuerpo que me hace sentir muy, muy bien. Me encanta. No siempre pienso con ella, pero intento siempre tenerla en la cocina, en sitios visibles, para decir, ay, sí, cuando paso, ¿no? Mi manzana, ¿no? Y muchas veces realmente me hace falta y me hace sentir mucho mejor. Y lo que tú decías del lado espiritual. Yo llevaba con problemas psicológicos también bastante graves durante 15 años, probablemente más tiempo. Y eso hace que con el tiempo pierdes la esperanza, ¿no? Porque piensas, ¿qué he hecho yo, no? ¿Existe alguna fuerza mayor? No la existe. Si no me está ayudando, ¿qué es lo que he hecho, no? Debe ser una mala persona yo. Y como que para mí, desde pequeña, era una persona bastante espiritual, buscaba, ¿no? Soluciones y respuestas de, de esta fuente benigna que pueda haber en el universo, ¿no? Esta bondad. Y con el tiempo de estar tanto tiempo enferma, pues se me fue apagando esto, ¿no? Como ya no creía, ya solo quedaba un hilo de fe, muy, muy, muy pequeñito. Y lo que trae la manzana es que te vuelves a abrir a la fuente, te vuelves a abrir a lo que es el universo, o si quieres llamarlo Dios, energía, lo que tú quieras llamarlo, ¿no? Y eso veo plenamente en mi vida. Yo he vuelto a la luz, yo he vuelto a ser creyente, ¿no? Y es tan importante para mí como el aspecto físico, ¿no? Este aspecto de volver a estar en contacto para mí yo lo llamo Dios, pero nadie tiene que llamarlo así. Es precioso y eso yo creo que sí que la manzana me ha ayudado porque llevo 8 años comiéndola a tope. Bueno, y esto es esto justamente también era algo de lo que hablábamos de comer, cómo usar la comida como medicina, ¿no? Porque esto en el libro puntualmente habla de los síntomas físicos o cómo están etiquetados los síntomas por la ciencia, de manera que uno pueda buscar
qué alimentos son mejores para sus síntomas, ¿no? Entonces, centrarse quizás en esos alimentos. Pero cuando usamos la comida como medicina, muchas veces tenemos esa idea de que funciona como un medicamento, ¿no? Entonces uno se come una manzana o se come un par de manzanas a la semana y dice, ay, yo no siento nada, ¿no? Pero bueno, que justamente no funciona de esa manera. Utilizar la comida como medicina requiere utilizarla, ¿no? Fíjate cómo vos, Petra, recién decías, ¿no? Hace 8 años que estás meta manzanas, básicamente, y todos hacemos jugo de apio todos los días y digamos que te lo puedes saltar, que puedes estar un tiempo, pero me refiero que conlleva una constancia, ¿no? Bueno, supongo que para ustedes habrá sido igual y habrán notado lo mismo. A mí me hace mucha gracia porque yo cuando empecé, recuerdo que empecé con un coach, con un acompañante, y le dije, de las primeras citas, le dije, yo sí que como plátanos, uno al día. Uno al día ahora me como, no sé, puedo comer 10 plátanos al día y no pasa nada. Quiero decir que la gente, incluso cuando te ve en el trabajo que llevas así tantos, uy, no será malo, tanto azúcar, tanto tal. Y yo, sí, claro. Si no lo mezclas o lo comes bien, claro, no pasa nada. Y de hecho, puede ser una señal de alerta en esta casa. Si faltan plátanos, hay que ir rapidísimamente a comprar. No podemos estar sin plátanos. Y me hace mucha gracia que, claro, un plátano al día, pues estaba bien, claro, pero no era suficiente. Claro que de aquellas, pues claro, comía convencional con más grasa y tal, y no tenía la sensación de hambre ni nada, y no había sitio para tomar más fruta. También hay que hacer sitio. Sí, pero lo de los plátanos fue muy gracioso al principio, sí. Sí, Sí. bueno, a mí, ay, perdona. Nada, que es muy gracioso cuando vamos a comprar plátanos, ¿no? Y la gente se pregunta como, ¿a quién alimentas, no? Con eso. Mi padre siempre decía, es que tenemos unos monitos en casa. Yo lo digo a la cajera a veces, normalmente me lo traen, pero a veces porque lo han traído todo verde, pues voy a cualquier sitio y dicen, ¿qué pasa que coméis tantos plátanos? ¿No? Digo, es que tenemos monos en casa y ya se callan. Sí. No, pero es que al final, al principio, que dices, no, yo tanto no voy a comprar, ¿no? Pero es verdad que te das cuenta que si quieres si quieres saciarte, llegar a las calorías que necesitas, sí que es importante tener esas cantidades más No altas. queda otra que aumentar cantidades, porque yo creo que también hay que advertir a la gente que al principio tienes más necesidad de más azúcar, más glucosa. Yo creo que ya lo mencioné también en otra ocasión, que yo al principio me atiborraba dátiles porque necesitaba mucho dulce. Y ahora ya los como mucho más a menudo. Me gusta, mantengo los plátanos porque los plátanos me encantan y te solucionan mucho la vida porque son muy fáciles de llevar. Entonces, como pues estoy unas horas fuera de casa, pues necesito llevar todos los días y es muy fácil, no tienes que andar preparando ni lavando ni nada, es comprarlos y los llevas, te los comes y ya está. Y entonces, porque me resulta fácil, pues tomo muchísimos plátanos y los dátiles también de vez en cuando sigo tomando, pero al principio sobre todo, y botes de miel, por ejemplo, que consumía miel en cantidades mucho más grandes y ahora ya también se bajó un poco. Quiero decir, no va a ser todo de pasar de un momento de que comas grasa y vas a tener que usar esas cantidades de azúcar al principio. El cuerpo se está adaptando y lo que dijimos también en algún otro vídeo es lo de que el hígado necesita aumentar las reservas de glucosa que normalmente estarán agotadas y entonces por eso esa necesidad al principio de tomar tanto azúcar. No te creas que pues vas a engordar o te va a pasar cualquier cosa mala, no, es que el cuerpo lo necesita. Sí, y después se va adaptando, quiero decir, después, vale, tienes que comer según las necesidades, si haces más ejercicio vas a tener que comer más, si estás más sentada seguramente tienes menos necesidad porque consumes menos tampoco, si gastas mucha energía, si tu cerebro gasta mucha energía, también sabemos que necesita muchísima glucosa. En los últimos libros dijo Anthony que si pasaba 5 minutos el cerebro sin glucosa ya se empezaban a morir células, o sea, así de importante es tomar la glucosa a cada 2 horas, máximo 2 horas, mínimo
pues hombre, cada media hora, la gente que necesita comer cada muy poco, a lo mejor cada media hora estar comiendo, pero intervalos de 2 horas hay que darle algo de glucosa y mantener los niveles en sangre de sales y glucosa, sí, sí, sí. Sí, para quien está pensando, quizás nos escucha hablar de 10 plátanos o de tanta azúcar y no está acostumbrada, porque estamos en una era donde hay mucha, la moda va hacia la proteína, ¿no? En gran cantidad. Entonces, también entender, ¿no? Que como decíamos al principio, estos alimentos están están en la tierra desde el principio de los tiempos, ¿no? Su azúcar no tiene nada que ver con el azúcar normal, realmente conlleva muy poca insulina y conlleva muy poco trabajo del cuerpo procesar esos azúcares, son muy fácilmente absorbibles y pasan muy poquito tiempo en el estómago. En algunas frutas en muy pocos minutos ya están fuera del estómago y requieren muy poquita insulina incluso, que es al contrario de lo que se cree, ¿no? Entonces, esto somete a muchísimo menos estrés a un hígado, un páncreas, un cuerpo que está tan cansado. Entonces, no les tengan miedo porque la gente ha logrado, personas con muchos años de diabetes y de otro tipo de enfermedades de páncreas, de hígado, las ha revertido comiendo fruta. Entonces, no hay que tenerle miedo. Y esto también un poco hablando de las tendencias, de que ahora lo único que se escucha es como los alimentos antiinflamatorios. ¿Por qué realmente Anthony no habla de alimentos antiinflamatorios? ¿Cuál es la diferencia? Porque la inflamación al final es una respuesta muy natural de nuestro sistema inmune y solo aparece cuando el cuerpo nos quiere defender de un invasor, de cuando nos lesionamos, por ejemplo, ¿no? Anthony siempre dice que la causa es una lesión física o un patógeno, ¿no? Y sin embargo, se habla, como acabas de mencionar, Agus, de la inflamación como la causa de todas las enfermedades modernas, ¿no? La inflamación y el estrés, ¿no? Como esas dos cosas están siempre ahí y realmente eso es simplemente, la inflamación es simplemente algo que el cuerpo usa para protegernos, es una señal realmente. Y de hecho, Anthony habla también en este libro, habla de que los síntomas siempre son la comunicación de nuestro cuerpo que nos está diciendo qué es lo que necesitamos. Y con la inflamación es lo mismo, ¿no? Nos está diciendo que algo está mal y tenemos que investigar qué es lo que pasa. Ir a la causa, siempre ir a la causa, no quedarnos en tapar síntomas, porque si tapamos los síntomas desaparecen, pero no desaparece la causa, es lo que hace que se vuelva crónico. Entonces, no queremos volver a esa cronicidad, a que se repita esa repetición, estar todos los años padeciendo lo mismo. Es que si vas a la causa y eliminas la causa, pues también se eliminan las consecuencias. Sí, sí. Y también Claro. otra cosa que también está de moda, no solo la inflamación y el estrés como causas, sino también la toxicidad. Vivimos en un mundo tóxico y tienes muchas toxinas y tienes muchos, bueno, metales pesados, también dice Anthony, pero aunque no sea tan conocido, que estamos en un mundo tóxico que es mucho más contaminado que anteriormente. Sí que es cierto, hay que saber ir a la causa y decir, pues si recibimos tantas toxinas tendremos que mirar cómo se eliminan. Si consigues eliminar más de las que entran, estás con saldo a favor. Entonces ahí no padecerás las consecuencias de tener esas toxinas. Sí. Y estos alimentos son precisamente lo que nos ayudan. ¿Por qué la ciencia sabe que son antiinflamatorios? O sea, son antiinflamatorios porque todos tienen propiedades antivirales, antifúngicas, antibacterianas, y entonces están combatiendo la causa. Y esa es una de las razones por las cuales algunas personas pueden tener reacciones ante ciertas frutas, ante ciertas verduras, no porque el alimento sea inflamatorio en sí mismo. De hecho, como vimos en el video del gluten o como en los lácteos,
el gluten en sí mismo no es antiinflamatorio, no es inflamatorio, perdón, sino que la inflamación se crea porque hay un patógeno que se alimenta de esa comida y entonces se crea la inflamación, ¿no? Entonces, para la gente que dice, bueno, pero es que yo como una lechuga y me inflama. La lechuga en sí misma, por ejemplo, no es inflamatoria. El problema es que todos, el 90% de las personas, tenemos un hígado saturado, cargado de toxinas, ¿no? Como bien decías, cargado de grasas, porque por más que la gente te diga que come fruta, en proporción, la cantidad de fruta que se come comparado con la cantidad de proteínas o la cantidad de carne o la cantidad de lácteos o de otros productos es ínfima. Entonces, justamente son estos alimentos los que no solo nos ayudan a combatir la causa, sino a desintoxicar también todas estas cosas del cuerpo, ¿no? Y para el que, esto también es algo que me dicen mucho, bueno, pero que los pesticidas, los herbicidas que vienen en las frutas y las verduras, estamos todos de acuerdo en que los pesticidas son malos para el cuerpo y que en la medida de lo posible siempre vamos a elegir productos ecológicos que no tengan o que tengan menos pesticidas, ¿no? Pero la mayor fuente de exposición a pesticidas no es a través de la comida, es a través de las fumigaciones que se hacen en la plaza de la esquina, en el parque, en el campo de golf, en el jardín de tu casa, dentro de casa. Entonces, realmente el porcentaje que nos entra de estos alimentos no es como lo plantean y si bien sí que no está bueno, son los únicos alimentos que nos ayudan a desintoxicarnos de esos mismos tóxicos, ¿no? Entonces, al final, trae mucho más beneficios que, que contras, digamos, mucho más pro que contras. Es curioso cuando dices que alguna gente, es que es verdad, dice que si comes tanta fruta y verdura, ¿qué pasa con los fitosanitarios, no? Pero, ¿qué pasa con los cereales? ¿Qué pasa con la carne? Ellos han comido primero todos estos alimentos ya tratados con fitosanitarios que ya tienen toxinas. Entonces, allí tienes el acúmulo, ¿no? Ahí hay aún más toxinas. Si te comes un trozo de carne, que cada uno que quiera que lo haga, no hay problema, ¿no? Pero no tiene ninguna lógica decir, si comes tantas frutas y verduras, esto es más peligroso que comerte comida procesada, porque ahí está todo añadido, ¿no? Estos químicos y es que no es lógico de ninguna manera. Y encima lo que dices, Agus, esta comida procesada o incluso la carne, el pescado, no tiene este poder que tienen los cuatro sagrados de ayudarte a sacar las toxinas afuera. No, hacen que se llevan a más adentro del cuerpo y que se queden allí. Sí, esto es porque la gente, yo creo que ha perdido la conexión con la naturaleza y en general hemos perdido ese contacto, la mayoría de nosotros, con cómo se produce la comida. Y creo que todavía muchísima gente se imagina que la carne viene, ¿no? De la carne de pasto que está, ¿no? Ahí en los Alpes pastando, ¿verdad? Hay la hierba limpia y demás. Y es que no es así. Eso ya casi no existe, ¿no? Y yo creo que habría que ir a hacer excursiones a menudo a sitios donde se cultivan, ¿no? las cosas y también sitios donde pues hay ganadería y entender, ¿no? los procesos, qué es lo que comen esos animales, cómo llega a cultivarse esa soja, ese maíz, ¿no? esas cosas que los animales consumen, qué fitosanitarios se usan en eso, ¿no? Y después, cómo actúan esos fitosanitarios dentro del cuerpo del animal, cómo se potencia realmente la toxicidad de ese fitosanitario dentro de ese animal y después, o en un producto lácteo, ¿no? Y las hormonas, todo lo que va incluido, ¿no? en todo ese proceso y cómo después nos afecta a nosotros a comernos ese trozo de carne a la hora de tomarnos el yogur y demás alimentos.
Porque el animal tampoco hizo detox, o sea, los animales tampoco se toman batido detox ni nada de esto. Y sabemos, por ejemplo, de los pollos o así que pueden estar a lo mejor una semana y ya están listos, bueno, una semana o un poco más, pero quiero decir, en unos periodos de tiempo muy cortos están preparados para ir al matadero y venderse. Y dices, esto es casi como echarles levadura. Y no creo que sea la solución, o sea, no es ni siquiera un ritmo natural de crecimiento. Y ellos no hacen el detox, significa que todo se lo quedan y se queda ahí, los antibióticos, todos los toxinas, metales pesados, todo lo que puedan traer, se va acumulando y si ellos no lo hacen y tú te lo tomas cuando ingieres ese alimento, lo tienes que hacer tú. La eliminación, desintoxicarte de ese alimento lo tienes que hacer tú o no tomarlo. Y entonces ya si tomas cosas que no tengan esos contaminantes dentro, pues no los tienes que desintoxicar, es trabajo que te ahorras. Sí, y esto, ahora que te escuchaba y decías, ¿no? Cómo hemos perdido la conexión en general, todos, quien tiene la suerte de poder cultivar sus propios alimentos, hoy por hoy es un regalo. Para la mayoría, no sé, muy difícil. Algunos, con suerte, tenemos una plantita de tomillo en el balcón, pero poca cosa más, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo en donde los niños no saben que las patatas fritas vienen de una patata, por ejemplo. Y claro, estamos tan metidos en eso que hemos perdido mucho el contacto con los ciclos naturales, ¿no? Y con el alimento en sí mismo. Y esto es algo que él menciona en su libro, ¿no? El poder de cultivar tus propios alimentos y cómo cuando uno cultiva sus alimentos, así sea una planta de tomillo en el balcón, esa planta crece para vos, crece sabiendo lo que vos necesitas específicamente, incluso cuando uno no lo sabe. Eso a mí me parece, me vuela la cabeza, porque la planta, volvemos a que no sabemos nada en realidad, ¿no? Conocemos, creemos que la ciencia sabe mucho y en realidad sabemos tan poquito y cuando la planta nos conoce mucho más que nosotros mismos, sabe qué necesitamos tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿no? Entonces, siempre la invitación es, creo que ayer lo compartía por Instagram, pero aunque puedas tener solo una plantita en el balcón, en la ventana, sin, aunque no tengas terraza, una sola, no importa, un tomillo, una albahaca, da igual, pero esa planta va a crecer exclusivamente para vos, no va a haber nadie que sepa qué necesitas más hoy para tus dolencias físicas, emocionales, que esa planta que vas a cultivar. Y eso a mí me parece increíble. Y si Y te está otro, pareciendo mucho, perdona Petra, si, no, no. muy cortito, si te está pareciendo mucho trabajo tener una plantita, ¿qué puedes hacer? Que solo tardas una semanita o algo así, unos brotes sin Mm. tierra. ¿Lo ibas a decir tú, Petra? No, no, súper, no, los brotes, sí, es Los verdad. brotes es A todavía mí no más me fácil nace, que no sé tener qué la tengo, planta. pero son, Perdón. son súper fáciles de crecer, creo, de cultivar, y a mí no, no sé qué les Probad hago. con unas, a ver, os doy un consejito muy rápido. Probad con unas lentejas. Os cogéis unas lentejas, las ponéis en un colador. Si tenéis un colador de plástico, mejor que sea de metal. Sabemos que los metales los queremos fuera de nuestra cocina. Entonces los ponéis ahí, las ponéis a remojo. El primer día hay que ponerlas a remojo un poco. Y después quitáis esa agua, las laváis y las dejáis, vais echándoles agua por las mañanas y por las tardes en un colador de plástico todos los días y a los 7 días o así más o menos pueden estar listas. Bueno, a lo mejor un poco más, un poco menos, depende. Y puedes tener unos brotes en casa que más fácil imposible. Y eso también es algo vivo, que también están como incluidos en los alimentos que cambian tu vida, porque tienen mucho poder esos brotes. Sí, totalmente. Ni Lo voy a siquiera probar, cuentan, Mónica. ni siquiera cuentan como grasa. Los brotes de lenteja ni siquiera cuentan como grasa. Perdona, Petra, ya te dejo. No, no, no. Yo lo voy a probar porque tengo muchas ganas de cultivar brotes. Lo que iba a decir es, lo que también es fascinante, que el hecho, si tú tienes la ocasión de cultivar algo, lo que dice Agos, ¿no? El simple hecho de cultivar y luego de cosechar es un acto antiviral. Hace en tu cuerpo que se activa en tu cuerpo y empieza a matar patógenos. Esto sí que a mí me parecía increíble.
Es que Eh, tocas la tierra, estás ahí tocando la tierra. Sí, el proceso, ¿no? A lo mejor porque es lo que hemos hecho siempre, el ser humano es nuestra base de nuestra vida, ¿no? De sentirnos seguros en la tierra y a lo mejor todo eso actúa en el sistema, estas son palabras mías, sistema nervioso que se relaje, entonces cuando está más relajado tiene más poder inmunológico, ¿no? Entonces ahí a lo mejor es así que matamos más de los bichos malos, ¿no? Pero me parecía increíbles cosas, las cosas que podemos ir haciendo para mejorar nuestro estado de salud. Y otra cosa que también me parece tan fascinante son las plantas silvestres, salvajes, que quiere decir que están allí. Y que si tú paseas por un campo que sabes que no se ha fumigado, ¿no? O un vecino o lo que sea, y tienes la ocasión de ver un diente de león, por ejemplo, la mayoría de las personas saben identificarlo, pues eso te ayuda, si tú lo coges, te ayuda a sanar también. Te da muchas propiedades para limpiar tu sistema linfático, pero lo importante es que tú vayas y sabes que puedes coger algo de la tierra que ni siquiera has tenido que cuidar, de plantar o de hacer nada, ¿no? Hay muchísimas plantas silvestres que se pueden usar para mejorar tu estado de ánimo, tu estado de salud, y me parece tan bello y no lo hacemos lo suficiente. Sí, y Petra, después esto me recuerda a que también hay plantas como las hierbas aromáticas, el tomillo, orégano, romero y la salvia, em, que aunque estén cultivados en las macetas en nuestra propia terraza, siempre mantienen sus propiedades silvestres. Eso a mí también me parece fascinante, ¿no? Y aparte de ser potentes antivirales, antibacterianos y salvia en concreto es uno de los mejores antifúngicos, ¿no? De este planeta. Em, Tienen como, cada alimento tiene su parte espiritual, ¿no? Y a mí de esas plantas siempre me ha gustado que comenta que son como un viejo amigo, ¿no? Mm. Que nos ayuda a adaptarnos a este mundo tan estresante y cambiante, ¿no? Porque todos reaccionamos, ¿no? Al estrés en esta vida y estas plantas que siempre han estado ahí, ¿no? Porque esto no es no son plantas que haya descubierto Anthony, ¿no? Siempre han estado ahí y siempre han ido adaptándose a los cambios en el mundo y han ido adaptándose a la sociedad según iba cambiando y tienen ese poder mágico. Sí, eso ahora me hiciste acordar porque hoy que estaba Mónica también hablaba al principio de los superfoods, los superalimentos, ¿no? Que hoy están en todos lados y la gente gasta un montón de dinero en los polvos, el último polvo de no sé qué, ¿viste? Con tanto, cuando el adaptógeno más poderoso del mundo son los alimentos silvestres, como los arándanos silvestres, ¿no? Porque tienen esa capacidad de que han sobrevivido a lo largo de los años, incluso lo que cuenta, ¿no? De que sobreviven a un incendio, vuelven a nacer de las cenizas, no necesitan de que nosotros los reguemos, les demos de comer, los fertilicemos, les demos nada. Esa misma fortaleza que tienen estos alimentos para crecer y para mantenerse con vida a lo largo de los cientos de miles de años que llevan en el planeta, es la misma fuerza que nos transmiten a nosotros cuando los comemos y que nos permiten, ¿no? Adaptarnos a este mundo y a todo lo que tenemos que vivir. Entonces, una vez más, es como traer, creo que entre tanta tecnología y tanto querer como hacerlo mejor, estamos queriendo mejorar algo que ya es perfecto, es perfecto y lo tenemos ahí, no hay que hacer nada. Y si vives en una ciudad, lo mismo, siempre puedes tener una plantita en el balcón, puedes hacerte tus brotes de alfalfa, de lenteja, de lo que quieras. Eso es comerse la vida, es un alimento vivo que quizás en otras culturas también hablan de, ¿no? de la energía que tienen los alimentos, que sí que también, ¿no? Pero al final es como, bueno, no sé, es algo que ni siquiera eh, controlamos nosotros ni cómo han llegado, o sea,
va mucho más allá. A mí me hace como, un poco me explota la cabeza de pensar eso, y me encanta el poder, ¿no? Que tiene, de poder decir, bueno, puedo utilizar una banana además de para su potasio, porque sirve para el miedo, sirve para el estrés postraumático, o una batata, un boniato, para cuando te sientes triste y necesitas que alguien te dé un abrazo, además de que sirve para ayudar a cicatrizar, por ejemplo, porque tiene un montón de otras cosas, ¿no? Como podemos usar los alimentos desde varios de estos niveles, para apoyar todos nuestros aspectos físico, emocional y espiritual. Y bueno, qué lindo. Si alguien quiere agregar algo más, y si no, nos despedimos y nos vemos la próxima. Sí, yo quería compartir solo una frase que me gusta mucho de este libro, de los alimentos que cambian tu vida. Em, Sobre todo para los que a lo mejor les parezca esto muy abrumador, ¿no? Y cómo incluyo yo ahora tantos alimentos que no he comido en mi vida y cambio de repente todo, ¿no? Em, Creo que les va a ayudar. Las frutas combaten el cáncer, las verduras eliminan la acidez, las hierbas y las especias refuerzan el sistema inmune y los alimentos silvestres nos ayudan a adaptarnos al estrés. Cuando entendemos esto, la tarea de comerlo se convierte en una oportunidad. O sea, ¿no? Convertimos algo que nos parece abrumador en algo positivo. Es que realmente yo creo que todo el trabajo de Anthony es un poco así, ¿no? Puede parecer abrumador toda esta información, pero cuando entendemos el porqué y todo lo que hay detrás, solo podemos agradecer esta oportunidad de haberlo encontrado y incluirlo en nuestras vidas. Muy bien. Bien, con esto cerramos y los invitamos siempre a compartir sus experiencias, cómo ha sido su experiencia con los alimentos vivos. Si tienen alguna pregunta, no se olviden de compartir esta información, compartan los videos con quien necesite, con quien crea que necesite esta información. Nunca subestimen el poder de esta información, porque aquí estamos todas que no teníamos un buen pronóstico en distintas cosas, y mírennos, compartiendo. De eso se trata, así que compartan.